Pues empezamos la semana pasada una serie que estuvimos hablando y dando un inicio a hablar sobre consagración. El título que he dado a esta serie es Por amor a Él, porque consagrarse o entregarse, hablábamos el domingo pasado, a vivir por una causa mayor que nosotros mismos. En nuestro caso somos hijos de Dios, nuestra causa es Cristo. El vivir por esa causa no es algo automático, no es algo que forzado, no, el Señor no nos va a forzar a ello, el Espíritu Santo no nos va a manipular para ello. El vivir para el Señor, el consagrarse para el Señor es el efecto de haber conocido, de haber experimentado y de vivir bajo una revelación del amor de Dios. El amor de Dios no es algo que se entiende solamente con nuestro intelecto, no es algo que repitamos y por eso ya conocemos el amor de Dios. Seguramente te lo dijeron muchas veces y tú mentalmente lo has repetido: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Conocer el amor de Dios no es repetir y no es simplemente que nuestra mente lo entienda. Conocer el amor de Dios es: me ha sido revelado cuánto Él me ama. Cuando yo de verdad en mi vida he sido bautizado, ¿entiendes la palabra bautizado? Bañado, sumergido, no de oídas, no conocido, no que me hayan contado, no que lo haya leído en un libro, sino he sido sumergido en cuánto Dios me ama, en el valor que yo tengo para Dios, en el amor de Dios que está sobre mí. Pase la circunstancia que sea lo que yo haya hecho, sea lo que haya pasado, que el amor de Dios está bañando mi vida. Cuando yo entiendo un poquito de las profundidades de ese amor, es de manera reacción, es una reacción de mi vida, es una decisión de mi corazón vivir para el Señor. Por eso no es un botón al que nosotros le demos, no es simplemente una obligación que yo me marque. Sí hay una disciplina en la vida cristiana, claro que sí, sí hay unas responsabilidades en la vida cristiana, pero el arranque de una consagración al Señor no son las disciplinas, no son las responsabilidades. Pablo, lo leíamos la semana pasada, nos enseñaba, es su amor que nos aprieta, es su amor que nos domina. Y a causa de ese amor, yo ya he decidido no vivir para mí mismo. Por eso la clave para que tu vida y la mía estén consagradas, y si no vivimos en consagración, no es ponernos más disciplinas, no es orar más, no es leer más, no es hacer el ayuno de Daniel no solamente a primero, sino lo voy a hacer también en abril, en mayo. No. Para que tú y yo seamos consagrados no se trata de ponernos más cargas o más disciplinas, se trata de: Señor, muéstrame tu amor. Revélame tu amor. No conozco, porque si de veras conocemos, nuestra vida no encuentra otra manera de vida que siendo consagrados al Señor. Al final el consagrado y la consagración es un asunto de prioridades. Cuando yo conozco ese amor, yo reestructuro las prioridades en mi corazón. No porque nadie me lo diga, sino porque ese amor me transforma. Y las prioridades empiezan a ser transformadas. Y lo que antes consideraba mega, ultra importante, de pronto ya no es tan importante. Ahora el amor de Dios me inundó y mis prioridades están siendo ajustadas. Y respondo a ese amor poniéndole como prioridad a Él, su reino y su causa. Nuestra causa es Cristo, no te olvides. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos, y si no te has dado cuenta te vas a dar cuenta a lo largo de la vida, que tenemos un mundo interior bien complejo. ¿Te has dado cuenta ya? Si no, abre los ojos ya. Somos bien complejos por dentro. Nuestras motivaciones, que a veces pensamos que son unas, de pronto son otras. Nuestras emociones, nuestras reacciones ante ciertos asuntos. Somos tan complejos que a veces ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos allá adentro. A veces ni entendemos, y solo Dios, que ve nuestro interior y nos conoce como nadie. Más que tú mismo, Dios te conoce. Y a veces salen motivaciones que ni sabíamos que estaban ahí, bien feas a veces. A veces salen reacciones que ni sabíamos que teníamos eso ahí guardado. Dios lo sabe todo. Y cuando nos consagramos al Señor, lo que está pasando en nuestro interior es que estamos dejando más espacio para que Dios pueda venir y ordenar todo nuestro mundo interior y colocarse Él como lo primero. Eso trae a veces mucho movimiento interno. Eso trae a veces mucho ajetreo interno, estar como, no en lucha, pero sí como demasiada tormenta interna. Y es porque Dios muchas veces está metiendo su mano
el que nos conoce mejor que nosotros mismos y está queriendo ajustar nuestras prioridades. Está llamándonos a esa consagración para que nuestro mundo interior pueda ser tocado por Dios, porque Él sabe de nosotros mejor que nosotros mismos. Siempre va a haber momentos en la vida y circunstancias a veces bien fugaces que hay que aprovechar, donde tenemos la oportunidad de consagrarnos. Vamos a vivir oportunidades, ya sea juventud, ya sea la etapa en la que estés, más adulto, más mayor, pero siempre vamos a vivir oportunidades donde Dios nos da el espacio para poder consagrarnos. Y aunque no lo hagamos, Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a condenar, Dios no nos va a restar de lo que Él es para nosotros, pero debemos ser inteligentes y aprovechar esas oportunidades para consagrarnos y tomar decisiones. Porque cuando aprovechamos esas circunstancias, algo empieza a pasar en nuestro interior. El que toma decisiones a favor de esa consagración, que para el que no estuvo la semana pasada vimos que es ser apartado para Dios, tomar decisiones a favor del Señor y tomar su causa como lo primero. Y cuando aprovechamos esas oportunidades, literalmente es como si yo tuviera una botella llena y la empiezo a vaciar, empiezo a tomar decisiones que dejan un espacio para que Él lo llene, para que Él venga y llene más mi vida. Por eso son oportunidades que, aunque a principio parezcan difíciles, hay renuncias que parecen difíciles, pero merecen tanto la pena porque abren todo el espacio para que Dios pueda llenarlo. Yo a lo largo de mi vida he tenido muchas oportunidades así, igual que tú. Unas las he aprovechado, otras no. La que más recuerdo, más marcó mi vida, yo tenía 16 años. Y aunque es una historia que hoy la cuento y hoy no parece tan potente como yo la viví, pero te aseguro que la viví como algo fuerte. Cuando tenía 16 años, y los más antiguos seguro conocen esta historia, ya nos gustábamos con David y ya había ahí algo de planes a futuro, pero estoy un día orando con 16 años y yo estaba en un hambre por Dios. O sea, fue una época de un hambre feroz, me dominó el hambre por el Señor. Y estaba yo un día en oración, en mi cuarto a solas, y yo le digo al Señor, pues lo que te enseñaban en la iglesia a orar. Señor, dame más y dame más. Y era de verdad, era genuino, Señor, quiero más y quiero más. Y recuerdo que estaba orando y me para el Señor en seco y me dice, ok, yo te voy a dar más, pero primero dame tú más de ti. Yo quiero más de ti también. Y yo entendí que ese espacio se estaba llenando por otras cosas y necesitaba ser vaciado para que Dios lo llenara. Y automáticamente pensé, ¿qué es lo que yo más amo? Y es una pregunta que el Señor nos hace de vez en cuando. Pues para una niña de 16 años, enamorada hasta las trancas, lo que más amaba, ¿quién era? ¿O qué era? Hoy me hago esa pregunta, hoy se lo quiero entregar al Señor, pero hoy no me lo recibe. En aquel entonces me lo pidió, no se lo quería dar, hoy se lo doy y me dice, no, te lo quedaste, es tuyo para ti. Pero pues con 16 años, aunque yo hoy bromeé con esto, pero fue algo fuerte. O sea, era todo mi corazón, todas mis expectativas de futuro, todos mis sueños, todo lo que yo traía en mi mundo interior ponía a David. Todo, mi pensamiento de futuro, mi idea de familia, mi idea de ser querida, de ser amada, todo ponía David. Y cuando yo estoy orando ese día, yo sabía que eso era lo que yo tenía que dar, porque ocupaba tanto eso en mi interior. La verdad, sí. Regreso muchas veces a ese momento, lo pienso muchas veces. Digo, Señor, mi Isaac te lo entrego. Pero quiero que me entiendas, hay muchos momentos así en la vida. A mí me costó mucho, porque yo lo hice en serio. Yo cuando entregué eso ese día en oración, yo no lo entregué con el afán, bueno, esto va a ser unos meses, que Dios haga cositas ahí en mi interior. No, yo lo entregué diciendo, si no vuelve, no vuelve. Y aquello fue bien difícil, una niña de 16 años, enamorada hasta aquí. Y cuando yo hice ese acto, después pasaron como 3 años en que ni nos hablábamos, de veras sí hubo un distanciamiento, y los distanciamientos de antes sí eran distanciamientos. Ahora te distancias de un chico y le ves en su Instagram, le ves en el Facebook, le ves en las historias del WhatsApp, o sea, no te distancias, o le bloqueas en todo o no te distancias, pues sigue muy real su vida, pero
hace años sí era real el distanciamiento, no sabías nada. Le veías el domingo y apenas. Ahora, yo tengo 44 hoy y he vivido muchos momentos donde he entregado cosas al Señor, otras no he sido capaz de entregarlas y he perdido oportunidades de consagrarme. Pero a día de hoy, con la edad que tengo, te lo digo con todo mi corazón, fueron los 3 años donde yo más me llené del Señor. Era tan fácil esos 3 años para mí conectarme a la presencia de Dios, abrir la Biblia y encontrar que Dios me hablaba, me ponía a orar y era milésimas de segundo, ¡pum!, la voz de Dios estaba ahí. Fueron 3 años increíbles que no los cambiaría por nada. Entonces la consagración a primeras no es fácil. Uno tiene a veces que soltar algunos asuntos, uno renuncia a algunas cosas, pero es el espacio que se abre en nuestro interior y Dios viene y vuelca todo de su revelación, de su gloria, de su presencia sobre nosotros y se llena nuestro vaso de Él. ¿Cómo va a llenar Dios un vaso que ya está lleno? ¿Cómo lleno yo esta botella de Coca-Cola si ya tiene agua? La tendré que vaciar, ¿verdad? Si la quiero llenar de otra cosa. Así es nuestro interior, eso se llama consagración. Y quiero que veamos hoy, brevemente, ni lo vamos a leer, lo voy a citar, Levítico capítulo 8. Y tú dices, Levítico, qué aburrimiento. Pues hay cosas guay en Levítico, sí, hay cosas entretenidas y guay en Levítico. Yo también me salto a veces cosas de Levítico, pero hay cosas muy chulas para aprender en Levítico. Este capítulo narra la consagración de los sacerdotes. Es un capítulo muy interesante del libro de Levítico. Y habla de toda la ceremonia que Dios instituyó para que el sacerdote fuera consagrado. Los sacerdotes eran la familia de Aarón, la tribu de Leví, y concretamente la familia de Aarón. Dios decide apartarla y consagrarla para él, apartarla para su servicio. Y este es el capítulo donde Dios da toda la instrucción de qué iban a hacer en esa ceremonia para que el sacerdote y toda su familia sacerdotal fueran consagrados. Ahora, ya no estamos bajo ese régimen del Antiguo Testamento, ya no celebramos esas ceremonias, ya no tenemos esos rituales, pero nos enseña Hebreos que todo lo del Antiguo Testamento, todo el sistema de sacrificios, todo como estaba construido el tabernáculo, el templo, todo el sistema sacerdotal es una sombra de nuestra relación con Jesús hoy. Es una sombra de lo que después Jesús iba a hacer con su sangre. Él iba a abrir ese camino y todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, por tedioso que a veces parezca, por aburrido que a veces parezca, nos da una muestra de nuestra vida con Cristo hoy. Apocalipsis habla y nos dice que hoy somos llamados reyes y sacerdotes. El sacerdote tenía 2 trabajos principalmente. Número 1, ministrar a Dios, entrar a ese lugar para llevar sacrificios que era adoración a Dios, y tenía otra tarea principal que era ministrar al pueblo. Cuando hoy la Escritura nos llama a través de esa muerte de Jesús que somos llamados sacerdotes, hoy tú y yo podemos tener el oficio de sacerdotes. No a la manera del Antiguo Testamento, hoy no hay un sistema de sacrificios, pero sí hoy podemos acercarnos a Dios para adorarle y ministrarle a través de la muerte de Jesús. Sí, y podemos ministrar y servir a los santos, al pueblo. Entonces, hoy somos llamados también sacerdotes, hoy somos llamados a esa consagración que aquí en este capítulo narra que se hizo con la familia de Aarón. Ahora no lo vamos a leer porque sí es largo y tiene detalles tediosos, pero vamos a pasar por los 4 rituales principales que se hacían con el sacerdote públicamente. Moisés aquí ofició esto como sacerdote principal, oficia esta ceremonia que Dios mandó, y hay 4 cosas principales que delante de todo el pueblo Moisés hizo con la familia de Aarón para que todos vieran que eran apartados y consagrados para Dios. Y de esas 4 actividades que hacen vamos a aprender porque hay un mensaje y hay un beneficio para aquellos que se consagran. Porque hablamos de consagración y como que se nos revuelve un poco las tripas, pero hay que entender los beneficios de esa consagración, que son mucho más altos de aquello a lo que tú renuncias, te lo aseguro. Y vamos a verlo. Número 1,
¿Qué hacían o qué momentos importantes había en esa ceremonia? Luego te dejo en casa si lo quieres leer, pero yo te lo voy a contar. Número 1, se lavaba con agua. Ahora, no es muy específico el versículo y da un poco lugar a la imaginación, porque dice que cogió a Aarón y a sus hijos, Moisés, y los lavó con agua. O sea, no se lavaron ellos mismos, son lavados por Moisés, y no sé qué ropa llevarían, porque al versículo siguiente dice que los vistió. Entonces, yo no sé cómo irían en la anterior escena cuando los lavó. No sé si irían en gallumbo, si irían con ropas de otra cosa, yo no sé cómo estaban. El caso es que la escena tuvo que ser curiosa, pero fueron lavados delante de todo el pueblo. Y lo primero, y el primer beneficio maravilloso y glorioso que va a ocurrir en tu vida cuando decides consagrarte, es que Dios va a traer una limpieza y una purificación a todos tus pensamientos, a todo tu mundo complejo interior. Y no va a ser a través de tu esfuerzo, no va a ser a través de tu ponerte metas, tengo que cambiar, no. La palabra de Dios, dice Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, hablando de la iglesia, la lavará, será lavada mediante la purificación de la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿No tienes la sensación que a veces tu mente es un cubo de basura? Digamos mente, digamos sentimientos. ¿No tienes la sensación que tu interior a veces huele a basura? Lo único que va a purificar no es tu esfuerzo por cambiar, no es tu motivación por pensar bien. Está bien, hay técnicas para disciplinar la mente, eso está correcto. Pero lo que va a renovar, limpiar, porque tú puedes producir un cambio, pero eso no limpia la raíz de lo que estaba podrido. Lo único que va a purificar y lavarnos es la palabra de Dios. Y mira, no leemos la palabra por ganas. ¿Hay algún ungido aquí que lea todos los días de su vida la Biblia con unas ganas feroces de leer? ¿Hay alguien aquí así? Que ore por todos nosotros. Mira, vamos a ser sinceros, al mes, ganas que puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 si estás on fire. Leemos porque es una necesidad para mi alma, es una necesidad para mi mente, ser lavada. Esto es una basura muchas veces, y la primera basura a veces es contra nosotros mismos. Eso no se va a solucionar. Puede aliviar ciertas técnicas, pero es que Dios lo lava, lo limpia, lo purifica y lo hace nuevo. Eso es lo que Romanos habla de renovar nuestra mente. Eso lo hace la palabra. Entonces, cada día, mira, yo no tengo ganas de leer casi ningún día, pero es que es una necesidad leer. Porque si yo no leo un día, 2, 3, 4, 5, se me acumula o sea, has dejado en tu casa la basura más de 5 o 6 días. Huele que apesta. Es horrible. A mi casa se llena de hormigas. Si yo un día no tiro la basura, al día siguiente tengo una ciudad ahí de hormigas. Quizás en tu casa sea otro bicho, yo qué sé. Pero es una necesidad para nosotros. Y eso va a ser un efecto de la consagración. Cuando nos consagramos hay una necesidad por ser lavados. Cuando te consagras es que empiezas a detectar, pero de verdad he estado pensando esto toda mi vida. Este pensamiento apesta. Cuando te consagras es que empiezas a darte cuenta de la necesidad de ser lavado. Número 2, eso era el primer ritual que hacían en la ceremonia. El segundo ritual que hacían en la consagración del sacerdote era el ungimiento. Se les ungía con ese aceite de la unción. En la Biblia hay varios momentos donde se ungía. Dios instituye, ¿está bien dicho? Sí, ¿no? Instituir, sí. Dios pone, ya está, Dios pone que más fácil, reyes, profetas y sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Los tres en sus tareas tenían un momento de ungimiento. Cuando se les ungía tanto al rey como al sacerdote como al profeta, se estaba declarando que él era apartado para esa tarea y era comisionado.
Esa unción que significa el Espíritu Santo, que es quien nos comisiona y nos hace aptos para la tarea que tenemos por delante. Cuando nos consagramos, es que somos ungidos y el Espíritu Santo viene y te capacita y me capacita. Porque cuando nos consagramos, a veces hay tareas delante de nosotros, y ya no hablo solo en lo eclesial, hablo de una paternidad, una maternidad. Hablo de cosas a veces incluso en tu trabajo. Cosas que nos vemos incapaces a veces de hacer ministerialmente. Pero cuando me consagro, ya puedo ser yo el que me considere el menos entendido. Mira, Dios prefiere un consagrado que un sabelotodo que todo lo sabe hacer. Porque el consagrado es el que Dios viene, lo unge y lo capacita. Ahora hay algo muy interesante en esta ceremonia. Cuando el sacerdote, cuando Moisés ungía con ese aceite de la unción, echaba el aceite por encima del sacerdote para declarar esa consagración a vista de todos, y a la vez echaba ese aceite en todos los utensilios del tabernáculo del templo. ¿Sí me sigues? O sea, yo cuando leo esos versículos no puedo evitar decir, para limpiar eso luego, de todo el aceite que echaban en todos los lados, pero bueno, eso es otra historia. Pero ungían todos los utensilios. Te hago una pregunta, porque esto es bien interesante sobre la consagración. ¿Lo que hay en tu casa es tuyo o es del Señor? Si viniste en coche, ¿tu coche es tuyo o es del Señor? Si mañana Dios te lo pide, ¿tu casa es tuya o es del Señor? O del dueño que estás alquilado. Porque si mañana alguien necesita ser hospedado y tu casa, pues ahí más o menos puedes meter a alguien, vas a poner excusas como, bueno, es que a mí me gusta ir el calzoncillo por casa. Y yo si tengo a gente en casa, pues me quita la libertad de poder ir en calzoncillos y no quiero tener a gente en casa. O es que pues tengo la comida contada y si traigo gente en casa 15 días, se la van a comer toda. Y yo tengo todo racionado para el mes. No, es que en mi casa tengo las camas justas. Y si yo traigo a alguien, pues ahora te vuelvo a hacer esta pregunta después de esta reflexión. ¿De quién es tu casa, tuya o es del Señor? ¿De quiénes son tus cosas, tuyas o es del Señor? Porque ahí se ungía absolutamente todo, declarando en ese ungimiento que le pertenecía a Dios y que todo lo que estaba bajo ese aceite estaba apartado para Dios. Esto no es para que vayas ahora, salgas con el coche y lo chorrees de aceite. No estamos bajo esa ceremonia, pero sí bajo esa revelación de consagración. Y si mañana se te pide el coche, oye, necesitamos para llevar esto o lo otro. No, es que mi coche, las marchas de mi coche solo las sé meter yo. No vaya a ser que me rasques el embrague. No sé si me sigues con estos ejemplos. O que si alguien va con unos zapatos y tú te miras los tuyos y dices, es que los acabo de comprar. Y es que encima eran los que he estado buscando, los que quería. ¿Son tuyos o del Señor? Porque es muy fácil ahora decir, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Pero cuando nos consagramos, de verdad viene la prueba de todo eso. Eso era lo siguiente que hacían. Lo tercero, el tercer acto que hacían en esa ceremonia era la vestidura. Hay unos versículos de cómo era la vestidura sacerdotal. Hay para los que les interese, lo puedes leer con un comentario, es muy rico, pero no me voy a centrar en eso. Pero la vestidura era cambiada, era mudada la vestidura. Ahora llevaban un traje de sacerdotes. La vestidura, o cómo vamos vestidos, representa mucho de nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo vas tú vestido y cómo voy yo vestida? No representa. Representa si somos de una clase social o otra, unos gustos, unas afinidades. A veces incluso el cómo vamos vestidos representa unas ideologías, ¿sí o no? A veces no vamos vestidos como nos gustaría, porque no tenemos todo el dinero para comprar todo lo que nos gustaría, pero lo mínimo que comamos, algo nos representa. En la Biblia la vestidura es súper representativa. Tanto es así que dice Apocalipsis que se nos dará una vestidura blanca, ¿verdad? Habla de ese lino fino, habla de cómo somos vestidos como iglesia, esas acciones de los santos. La vestidura en la Biblia es muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque la ropa que llevamos habla de quiénes somos. Tanto es así, hay una historia en Zacarías, no sé si recuerdas el sacerdote Josué, no Josué el de Moisés,
otro Josué, el sacerdote. Cuando la reconstrucción del templo, ellos paran la obra, los enemigos vienen y bla, 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 y al final se vienen abajo el pueblo de Dios y paran la obra. Muchos años después Dios vuelve a llamar a Josué. Creo que es Zacarías capítulo 3, si no me equivoco, no lo he revisado. Pero Dios vuelve a llamar a Josué y es muy interesante porque Josué seguía siendo un sacerdote. Aunque la obra hubiera parado, aunque él ya no oficiara como sacerdote, porque él estaba en un desánimo. O sea, se había arruinado la reconstrucción del templo. Me imagino que él traía mucha culpa en su interior. Él era el líder religioso. Y la obra que Dios dijo no se estaba haciendo, cada uno estaba viviendo a lo suyo. Y cuando Dios viene y lo llama de nuevo, es muy interesante que dice, te voy a quitar tus vestiduras viles y te voy a volver a poner el traje de sacerdote. O sea que ese tipo, fíjate si estaba desanimado y dejando el llamado ya en su vida, que hasta el traje de sacerdote se había quitado. Y Dios lo vuelve a vestir. Entonces, cuando este acto de consagración le visten con la ropa sacerdotal, tiene demasiado significado para nosotros, porque Dios nos viste. Cuando somos consagrados, se te es dado una ropa nueva, y no de las rebajas de enero que estamos todos deseando que lleguen, para en vez de comprarte un pantalón, comprarte 3. No, de esa no, que también es muy guay, pero no digo de esa. Cuando nos consagramos, cuando hay una entrega total en nuestra vida, cuando hay una decisión de Señor, tú vas a ser lo primero. De Señor, mis planes son muy buenos, me gustaban mucho. Mis sueños, llevo soñando con ellos mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Tú vales más. Lo suelto. Si lo quieres cumplir, bien, y si no, también. Cuando tomamos decisiones así, de consagración al Señor, Dios viene literal en mi imaginación, y te da una ropa nueva. Y ahora te puedes vestir con una ropa que antes no tenías. Y esa ropa, estoy hablando metafóricamente en lo espiritual, que significa una ropa de identidad. Viene una identidad nueva. Cuando te consagras, hay muchos conflictos internos que de pronto, ¡pum!, son solucionados. Porque Dios te ha vestido con algo nuevo. Dios te ha dado la identidad que ya tenías de hijo, pero ahora es como un plus que Dios te da. Viene una revelación nueva, viene cosas nuevas de parte de Dios, viene una autoridad nueva. Porque la ropa también habla en la Biblia sobre autoridad. Aquí el sacerdote y sobre todo los demás van a ver tu consagración. La ropa es algo que se ve y nos define. Y por último, y con esto termino, lo último que se hacía en ese ritual, te lo estoy mega resumiendo, el capítulo 8 es muy extenso, pero lo último que se hacía en ese ritual, Josu, ¿me ayudas? Es que se ofrecían unos sacrificios, se ofrecían unos animales, y la sangre de esos animales, dijo el Señor, que se rociara sobre el altar y alrededor del altar. ¿Sí? Hasta ahí nos cuadra con más o menos lo que Levítico habla sobre sacrificios. Adoración, entrega, momento de darle al Señor, y la sangre como simbolismo, que creo que todos sabemos que simboliza, era rociada sobre ese altar. Ahora, aquí había un detalle que Dios les dice que hagan sobre el sacerdote, y está bien curioso y bien anecdótico. Ese sí te lo voy a leer, Levítico 8, 23 y 24. Y dice así, en la NTV: y Moisés lo mató al animal, al sacrificio, no al sacerdote, tranquilos, al animal. Después tomó un poco de la sangre, y fíjate lo que hace, y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha. Después le untó esa sangre en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre, de nuevo en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Y después salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Qué extraño, ¿verdad? Qué oficio más raro hicieron aquí. Todos sabemos que la sangre significa y simboliza el perdón de nuestros pecados. Era un símbolo. Cada sacrificio, todo el sistema de sacrificios era esa sombra del sacrificio perfecto que es Cristo, donde esa sangre nos borra el pecado. Un sacrificio para siempre.
Todos sabemos que esa sangre no solo es la limpieza de nuestros pecados, sino la capacitación. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, cúbreme con tu sangre? Su sangre nos capacita, ¿verdad? Pero ¿por qué se la echó en la oreja? ¿Por qué se la pone en el dedo de la mano y de los pies? Obviamente es la derecha en las tres partes, porque la derecha es simbolismo de fuerza, ¿verdad? La diestra. La derecha pues siempre se ha entendido que es más potente que la izquierda. Hay un simbolismo ahí de donde está la fuerza y la capacidad. Pero ¿por qué en la oreja, en la mano y en el pie? Y entendemos que eran lugares, tanto la oreja, la mano y el pie, que representaban algo. Y Dios estaba declarando en ese acto sobre el consagrado, sobre el que se estaba consagrando delante de todo el pueblo. Dios estaba declarando: ya no vas a volver a oír igual. Tu oído ya no va a ser el mismo, ahora va a estar bañado de la sangre. Tus manos, el símbolo de tu trabajo, tu esfuerzo, tus fuerzas, ya no van a ser para lo mismo. Ahora estás consagrado para mí. Ahora la sangre cubre eso. Y tus pies, que marcan tu camino, marcan tu dirección, marcan tu trayectoria, ya no van a ser igual. La sangre sobre el consagrado estaba haciendo una diferencia. Y rápido, y con eso termino, vemos esas tres cosas. Lo que oímos, la sangre sobre el oído de este sacerdote y de ti y de mí, va a marcar una gran diferencia. Porque cuando somos consagrados a Dios, nuestro interior se torna a un solo pensamiento: Señor, es tu voz lo que necesito. Mi oído ha estado prestado a otras millones de cosas. He oído a Mengano, he oído a fulano, me he oído a mí mismo. Pero cuando te consagras y esa sangre marca tu oído, es cuando tú desde tu interior dices: sin tu voz me muero. Puedo oír muchas cosas, pero mi máxima prioridad, mi máxima necesidad es oírte a ti, Dios. El oído del consagrado se afina para oír la voz de Dios. ¿Sabes que ese es uno de los grandes pleitos para los cristianos? Háblame, Señor. ¿Sí o no? Uno de los top en los cristianos es que Dios no me habla. Es que quiero saber si decido esto o aquello, ¿sí o no? Es un pleito para mí también. Tienes una decisión que tomar. Oras unos cuantos días, ayunas, haces y tú dices: es que Dios no me habla. Es un gran conflicto a veces eso. Para el consagrado, mira, saltó la... Para el consagrado se vuelve tan agudo el oído del consagrado que hay secretos que solo Dios guarda para el consagrado. Por favor, ponlo en silencio tu teléfono. Hay misterios que Dios solo guarda para el consagrado. Hay una pasión por la voz de Dios que quizás perdiste, que quizás hemos perdido en el camino. Yo la he perdido muchas veces, porque he escuchado tantas cosas. Mi voz ha sido tan atractiva para mí mismo que he perdido el anhelo de escuchar la voz de Dios. Pero cuando vuelves a consagrarte, cuando tomas decisiones de nuevo, de Señor, es que eres tú mi causa, es que eres tú mi prioridad, es que puedo tener muchas cosas, pero sin ti no quiero nada. De pronto el oído se abre y de pronto la voz de Dios vuelve a retumbar. ¿Has oído la voz de Dios en medio de un conflicto? Literal, es como un rayo de luz en medio de la oscuridad. El conflicto no se va, pero la voz de Dios te valió de todo ya. Te sirvió. Es como que literal, y la tormenta sigue, no se ha ido, pero Dios habló. La voz de Dios se vuelve una obsesión para el consagrado. Y tu oído, ¡pum!, se abre, porque la sangre ahora está marcando esa oreja. Número 2, lo ponían las manos. Unas manos que simbolizan nuestro trabajo y nuestras fuerzas. Trabajamos con nuestras manos. Si trabajas con el ordenador, tus manos son tu instrumento de trabajo. Si trabajas en una obra, un destornillador, una atornilladora, un taladro, si trabajas, no sé, en una tienda vendiendo, tus manos
significan tu esfuerzo y tu trabajo. Para el consagrado se vuelve un cambio de mentalidad. Ahora ya no empleas tus fuerzas en cualquier cosa. Esos son los beneficios, uno de ellos, de la consagración. ¿No te ha pasado mirar hacia atrás y decís, cuánto esfuerzo le puse a esto y a aquello? ¿Por qué? ¿Cuántos callos me salieron, literal o metafóricamente, en mis manos por esto y aquello? Y no sirvió de nada. El consagrado ahora sabe dónde meter sus manos, ahora sabe dónde emplear sus fuerzas, porque ahora ese dedito de esa mano está manchado de esa sangre que nos capacita y nos cubre. Y el consagrado número 3 tiene manchado sus pies de la sangre del Cordero precioso. Ahora el consagrado tiene un camino delante y su única obsesión es, Señor, que mis caminos sean tus caminos. El que no es consagrado siempre va a buscar sus propios caminos y que Dios bendiga sus propios caminos. Siempre me acuerdo de un Jeroboam, ¿recuerdas? Un rey que tuvo una gran oportunidad. Fue el rey que Dios le dio 10 tribus. Y a la familia de David solo le dejó 2. Lo tuvo todo, la promesa increíble. Pero dice uno de los versículos para mí más trágicos, dice, lo perdió todo porque decidió andar en sus propios caminos. El consagrado camina con miedo. Porque dice, Señor, que mis pies vayan donde sea tu senda, donde sean tus caminos. Porque ya he probado otras sendas y allí solo hay muerte. Porque he probado todos otros caminos y allí solo hay un final de muerte, aunque me sea delicioso en el momento. Camina con miedo el consagrado porque ya ha probado meter sus pies en otros caminos y el barro le llegó hasta aquí. Y ahora el consagrado dice, Señor, que mis caminos sean los tuyos, o dicho al revés, que mis pies vayan por tu senda, que ese dedito, ese pie que está manchado de sangre, vaya por los caminos que tú dijiste que eran para mí. Yo tenía otros, Señor, yo tenía otros caminos, eran buenos, quizás eran muy atractivos, quizás trabajé mucho para ellos, pero no son los tuyos, no los quiero. Tus caminos son los perfectos y es donde tu sangre me está cubriendo y me está capacitando para todo lo que hay en ese camino. Y ponte en pie, terminamos. Te leo un salmo para terminar. Salmo 110, versículo 4 dice, en la NTV, el Señor ha hecho un juramento, escúchalo bien, el Señor ha hecho un juramento y Él no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Es un salmo que habla de Cristo y del sacerdocio de Cristo. Él es el sumo sacerdote. Pero es un salmo que lo podemos aplicar a nuestro ministerio sacerdotal. Hoy tú y yo somos sacerdotes que tenemos acceso para ministrar a Dios. Se nos abrió el acceso. Podemos ministrar al Señor y podemos dirigirnos al pueblo. Y Dios te está haciendo esta increíble promesa. Él ha hecho un juramento contigo. Ponle tu nombre. Él ha hecho un juramento con cada uno de vosotros. Y Él no va a romper su promesa. Eres un sacerdote para siempre. Nuestra consagración abre un panorama espiritual en nuestras vidas, donde somos llenos y donde somos capacitados para cosas que ni te imaginas. Todos nos hemos sentido incapacitados para muchas cosas, pero cuando nos consagramos al Señor, es como que se abre un grifo. Y no hablo de bendiciones y que me sucede todo lo que quería. Mira, eso es cosa de Dios. Él nos dará las cosas cuando Él quiera, como quiera. Eso es perfecto. No hablo de eso. Se abre un grifo de posibilidades espirituales. Se abre un grifo de llenura de Dios. Te lo he dicho antes, para mí aquellos 3 años, o sea, yo me metía en la cama esos 3 años. Yo era una niña de 17 años. Una niña empezando a conocer el Evangelio. Yo me metía en la cama por la noche y yo tenía
experiencias durmiendo y me despertaba temblando a veces, siendo llena por el Espíritu Santo. Yo me levantaba en la mañana y tenía visiones. Yo ya no vivo en esa apertura, hay momentos que sí, pero fueron 3 años que literalmente Dios abrió un grifo. Yo salía de una reunión y yo podía, con 17 años, ¿qué piensa una niña de 17 años? Ir con sus amigos, pasar la tarde y disfrutar a lo máximo. Yo salía de la reunión y me iba corriendo a mi casa a meterme porque yo sabía que había más. Y había más. Yo tengo libretas y libretas en mi casa. Tengo unas carpetas así de esos 3 años, de tanto y tanto que Dios me habló. No me daban las libretas para apuntarlo. Puedo decir que hoy, con 44 años, las raíces más fuertes que me han sostenido hasta el día de hoy, hasta en las crisis de hace 2 días, hasta en las crisis que he vivido hasta ayer, durante toda mi vida, las raíces yo las hice esos 3 años. Porque Dios se me mostró. Porque yo solté algo que amaba, pero Él me dio algo mucho más grande. Él llenó mi vida. Luego Dios fue bueno y me lo devolvió. Como digo, a veces no querría devolvérselo yo también, pero Dios fue bueno. Dios fue bueno. Yo cuando lo entregué, yo nunca pensé en que eso iba a ser devuelto. Lo hice de corazón. Pero esos 3 años fueron, yo me enamoré de Jesús. Hasta las trancas. Me enamoré de Jesús. Y esas fueron los fundamentos de mi relación con Dios hasta el día de hoy. Y sé que hasta el día que me muera. No hay acto de consagración, escúchame bien, que no merezca la pena. No lo hay. Al principio puede parecer, wow, no sé qué oportunidad estás teniendo para consagrarte. No sé si es una relación, como en mi caso, que tienes que soltar. No sé si es una amistad tóxica, nociva, que sabes que tienes también que soltar y ser radical, ¿no? Y si se enfada, que se enfade. Pero Dios te lo está pidiendo. No sé si es un trabajo. Un trabajo, sí, a veces es un trabajo. Y te aseguro que Dios después da uno mucho mejor. Pero a veces es un trabajo que está impidiendo tu consagración. A veces es, no sé, X o Y decisiones, no lo sé qué oportunidades estás teniendo, pero te aseguro que merece la pena. La llenura de Dios merece totalmente la pena. Amén, vamos ahora.